Bienvenidos al ciclo de Conexión Empresarial Plus, crear y creer en el talento humano. GRI Venezuela, 64 años fomentando las mejores prácticas del talento humano. HU Consulting, consultoría estratégica en organización y talento humano. PricewaterhouseCoopers Venezuela, una comunidad de solucionadores. SIGBEN, creadores de experiencias digitales multicanal. Soluciones Láser, su centro de soluciones digitales. Sodexo, servicios de calidad de vida. ACIDE, Asociación Civil de Desarrollo Institucional. Digitel, el mundo se hizo grande y lo digital es Digitel. Láser Computación, soluciones tecnológicas a su alcance. 1000 pagos, un punto, 1000 oportunidades. De Alca, el águila azul de tus encomiendas. BNC, donde diste justo en el banco. Grupo Giró y sus empresas H. Giró y Compañía, Polaris y Ben Embarques, su carga segura. Fenisalud, en el Centro Clínico Fenisalud somos diferentes. GS1 Venezuela, el lenguaje global de negocios. Estancione, su confianza en nuestras manos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Yaracuy puede, fomentando la actividad económica y empresarial de Yaracuy. Otro evento producido por Dilo Ya, Comunicaciones Integrales. Abandonando el sentido humano, no abandonando la importancia de muchas cosas que probablemente la tecnología nos ha hecho olvidar, o por lo menos dejar a un lado. Creo que esa combinación es clave. Creo que la tecnología en lo referente al talento va a ser importantísima en esa Venezuela que soñamos, porque es la tecnología la que va a traer de regreso en una primera fase a todos aquellos venezolanos que se fueron de Venezuela buscando otras oportunidades. Se fueron incluso ya formados, se fueron ya preparados y ahora, viendo el mundo, trabajando en el resto del mundo, es la oportunidad, gracias a la tecnología, que regresen a nuestro país, digo, en una primera fase con la tecnología, pero que de alguna manera logremos hacer ese engranaje tan importante entre todos esos venezolanos que se han ido, los venezolanos que están aquí, porque si algo en común tenemos, no importa dónde estemos, es que queremos una Venezuela de oportunidades para todos. Talento, tecnología, tienen que ir de la mano, van a ser una oportunidad clave para el futuro de Venezuela y creo que hoy tenemos a las personas que más saben de este tema en Consecomercio. Les agradezco muchísimo que hayan querido compartir con nosotros esta conexión que, insisto, es la primera anclada ya en la propuesta que hacemos los empresarios al país de un futuro promisorio, de un futuro con, insisto, oportunidades para todos. Muchísimas gracias. Dejo con ustedes a nuestro primer vicepresidente, Gustavo Valecillo, quien hará la presentación de Hugo Urdaneta. Buenos días, agradecido pues de todos los que están conectados en todas nuestras redes. Y por supuesto, como lo dijo Josefina, a todos nuestros patrocinantes que sin ellos pues no podríamos estar saliendo al aire. Hugo Urdaneta Fonseca, experiencia de más de 30 años en posiciones de dirección de recursos humanos en distintas empresas multinacionales y nacionales en los sectores petroleros, telecomunicaciones y minera.
como PDVSA, CanTV, Baker Hughes, Movilnet y minero Loma de Níquel. Sociólogo, Universidad del Zulia, máster en Gerencia de Recursos Humanos en la Universidad St. Edwards en Austin, Texas, diplomado en Psicología Positiva en la Universidad Metropolitana, coach certificado en Santiago de Chile. Desde el año 2010, dedicado a la consultoría gerencial y organizacional, gestión del talento humano, relaciones laborales y coaching. Es expresidente de la Asociación Venezolana de Gestión Humana ABGH, profesor a nivel de posgrado en la Universidad del Zulia, IESA y UCAP. Miembro por más de 15 años del Comité de Recursos Humanos de Benancham, del Grupo de Relaciones Industriales Venezuela, GRI Venezuela, colaborador de la Confederación Nacional de Industriales con Industria y la Cámara Británica, miembro del Comité Técnico de Investigación y consultor organizacional, senior de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP. Bienvenido, señor Organizador. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para el GRI Venezuela y HU Consulting. La verdad que es un gran honor y es una gran satisfacción ser parte de esta conexión empresarial de Consecomercio, y porque el tema realmente es lo que nos ha movido durante mucho tiempo: crear y creer en el talento humano. Bueno, en mi caso voy a compartirles una información producto de un estudio salarial que hemos hecho coordinado por el GRI Venezuela y la firma HU Consulting, de la información salarial de los meses de mayo y junio. Esto es un resumen ejecutivo de ese estudio. Bueno, comenzamos con adelante, con la información de los incrementos salariales. Primero, ¿quién otorgó incrementos salariales durante los meses de mayo y junio? Bueno, tenemos la información dividida en bolívares y en divisas, dólares. Tenemos que un 36% de las empresas otorgaron un incremento salarial, y un 64% no otorgaron incrementos en bolívares. En cuanto a divisas, tenemos que el 5% otorgó incrementos en divisas y el 95% no otorgó incrementos en divisas. En cuanto al monto, ¿cuánto otorgaron en promedio? Bueno, en bolívares en promedio se entregó, se otorgó un 36.48% en bolívares, y en divisas un 18.9, 18.89, es decir, casi la mitad de lo que fue en bolívares. Si vemos estos montos, son mayores en términos, tanto en bolívares y dólares, bastante parecidos a lo que fue la inflación de los últimos 2 meses, que creo que un poco mayor. Esto quiere decir que hemos venido en los últimos meses dando unos aumentos salariales por encima de la inflación. Sin embargo, más adelante veremos que no es suficiente, porque tenemos también un fuerte rezago con respecto a los años anteriores, lo que fue la inflación y lo que fueron los aumentos. También es importante destacar que en cuanto a aumentos, tenemos que las empresas, las que están dando, han venido siendo de alguna manera agresivas, pero sin embargo vemos que el porcentaje aún de empresas que dan aumento es menor de las que no dan aumento. Veamos la situación de las bonificaciones. ¿Quién otorgó este incremento de las bonificaciones? Bueno, en términos de bolívar, 25% de las empresas otorgaron aumento en bonificaciones, y un 9% incrementaron las bonificaciones en divisas. Tenemos que también hacer énfasis en que las bonificaciones desde hace bastante tiempo han venido teniendo un papel
sumamente, digamos, alto, digamos, más alto de lo normal de cualquier otro país si lo comparamos Venezuela con el resto de la región, pero todos sabemos que por el tema de las prestaciones, donde las bonificaciones al final se han convertido en un elemento importante para mejorar la capacidad adquisitiva del trabajador, y al final al trabajador lo que le interesa es cuánto dinero va para el bolsillo al final, ya sea como salario o como bonificación. En términos de crecimiento de bonificaciones, tenemos que son mayores que los aumentos salariales, 51.44 en términos de bolívar y 36% en términos de divisas. Siguiente. En cuanto al ticket alimentación, ¿quiénes incrementaron en mayo y junio? Bueno, hay un 39% de las empresas de esta muestra que incrementaron el ticket, también es una figura bien importante, y el 61% no otorgó. En cuanto a qué porcentaje de incremento del ticket dieron, 63.5% en bolívares. Normalmente el ticket está más concentrado en términos de bolívar, aunque es importante también que hay un 5% de las empresas que otorgan un ticket adicional al legal en divisas. Entonces, una estrategia interesante. Bueno, esta lámina nos dice o nos refuerza un poco lo que yo decía anteriormente. A pesar de que se ha venido dando realmente una estrategia de alguna manera más agresiva que lo que veríamos el pasado de aumento de salario, todavía hay mucho rezago con respecto digamos, a la competitividad de la compensación en Venezuela, lo cual sabemos que, por supuesto, tiene que ir creciendo paulatinamente. Pero aquí vemos esas barras representan los paquetes salariales anuales en dólares de distintos niveles organizacionales. La primera barra, la más alta, es el nivel de gerencia general, donde en promedio, el paquete anual es de $74.934. Y así vemos como el nivel de directores está en 44.000, el nivel de gerentes, el nivel de coordinadores, supervisores, hasta llegar al nivel más base, el nivel de apoyo de 3.100. Perdón, todavía no. Esa raya amarilla, esa raya azul, perdón, que está allí, esa es la canasta alimentaria que nos da el Senda y está anualizada, porque allí los salarios están anualizados en dólares, ahí está la canasta anualizada en dólares también, y como podemos ver, los primeros 3 niveles realmente cubren muy cómodamente la canasta alimentaria. Sin embargo, vemos que en los últimos niveles ya la cosa se pone crítica, ya hay, digamos, escasamente se alcanza cubrir la canasta alimentaria, y en el último nivel está por debajo. Entonces, ahí hay una información muy valiosa que todavía, digamos, nos representa un gran reto. Esta lámina nos dice cómo, digamos, cuántos salarios mínimos y bonos de alimentación se necesitan para adquirir la canasta alimentaria. Aunque sabemos que hoy en día el salario mínimo es una mera referencia, porque realmente las bonificaciones representan un peso más importante, sí es importante ver que cada vez tenemos que generar más salarios mínimos y más bonos de alimentación para cubrir esa canasta alimentaria. En abril fueron 12.3 salarios mínimos más bonos, en mayo hemos pasado a 13.8 y en junio a 14.5 salarios para cubrir esa canasta. Luego, aquí podemos ver la composición del ingreso. Una pregunta que siempre hace: ¿cómo está compuesto el ingreso del trabajador? Bueno, vemos que el 25% es el salario y su incidencia salarial. Pero el 51% son los bonos no salariales. Es decir, que aquí es donde está el gran peso. Esto no es normal, en Latinoamérica, en cualquier otro país es al revés, pues por supuesto. El 50 y tanto es el salario y los bonos, pero sabemos cuál es la situación. Un 16% bonos variables y un 8%
ticket alimentación. Próxima. Bueno, esa es la información que quería compartirle. Por supuesto, es muy resumida. Esto es parte de un estudio de mercado más completo, el cual, bueno, por supuesto, como digo, estamos a la orden cualquier institución que quiera ver más detalles de la misma. Gracias, Hugo. Déjenme decirles que, como siempre, tenemos un espacio al concluir las presentaciones de cada uno de nuestros gentiles invitados. Vamos a tener un espacio para que a través del chat vayan exponiendo sus preguntas y entramos en el intercambio. Bueno, seguidamente presento a nuestro segundo invitado, Pedro Pacheco Rodríguez, quien es socio principal de la firma PricewaterhouseCoopers y presidente de PricewaterhouseCoopers Service Compañía Anónima. Doctorando en gerencia en la Universidad Central de Venezuela, estudió posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Central de Venezuela en Ciencias Administrativas, mención Finanzas. Él es licenciado en Contaduría Pública, mención especial de la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, tiene programa avanzado de gerencia y de banca en finanzas, completó un programa de intercambio en la oficina de PricewaterhouseCoopers en Nueva York. Entre sus funciones durante el tiempo de socio de Price en Venezuela destaca presidente del comité ejecutivo, socio responsable de la función de recursos humanos, socio a cargo del sector financiero y miembro del comité ejecutivo. Actualmente es miembro del comité ejecutivo del Latin American Award de PricewaterhouseCoopers. En sus actividades profesionales, presidente del Consejo Venezolano de Auditoría Empresarial de SEBA, presidente de la Fundación Marca Venezuela, vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, director de Benanchan, es director y asesor de Colindustria, expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, es miembro del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, asesor de la Cámara Venezolana Española, la VESPA, y ha sido profesor en las cátedras de Contabilidad y Análisis de Estado Financiero de la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Administración y Contabilidad Pública, conferencista sobre temas gerenciales y es un especial amigo de Conce Comercio. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes el día de hoy compartiendo un tema tan importante como es el talento. Sin lugar a duda que es la piedra angular de lo que comentaba Tiziana. No hay un futuro próspero para el país si no está fundamentado en ese talento que me gustaría hacer antes de entrar en materia, en ubicarnos en lo que está ocurriendo a nivel global. Indudablemente que tenemos nuestras particularidades, pero también tenemos un entorno global que está marcando la pauta. En ese sentido, hay dos eventos que están transformando, que están afectando lo que va a ser, yo diría que el resto de este siglo, ¿no? Estamos a comienzos de un siglo muy particular, marcado por grandes eventos que sin lugar a dudas están sentando las bases para lo que pudiera ser el resto del siglo. Y esos dos eventos pues tienen que ver básicamente con, mientras resolvemos allí los temas, sigo avanzando. Comentaba que bueno, que esos dos temas sobre los cuales quería comentarles tiene que ver con lo que ha sido el proceso de la COVID, lo que ha sido la pandemia, y lo que tiene que ver también con un hecho que también está teniendo un impacto a nivel global, como es el caso de la guerra de Ucrania. Esos dos eventos, sin lugar a dudas, que, como les decía antes, están marcando y están transformando a nivel global. Estos son los dos eventos que les estaba comentando, son dos eventos que se han solapado y que van a estar afectando a la humanidad. Entonces, la pregunta es cómo crear y creer en ese capital humano. Básicamente, si quisiéramos ponerlo en términos metodológicos, estaríamos hablando de tomar conciencia y conocimiento del entorno, preparándonos para ese entorno y resolviendo con ideas claras. En ese sentido, bueno, para ubicarnos en el contexto, hay una serie de información que estamos recibiendo constantemente en estos días, de cómo se están desarrollando
tanto los efectos de la pandemia que están teniendo repercusiones en lo que es el índice, en lo que es la inflación a nivel global, y lo que es la guerra de Ucrania. Y vemos cómo, digamos, personalidades autorizadas a nivel global están señalando y resaltando lo que ya es evidente, que estamos entrando en un proceso de alta inflación, con posibilidades de recesión, y donde nuestra sugerencia es prepararnos para un entorno que es complejo, que la posibilidad de que la guerra de Ucrania se extienda por años, quizás el escenario más probable. Eso sería parte de ese análisis del entorno. Y aprender, bueno, a ver el mundo de formas diferentes. O sea, tenemos que borrar todos los paradigmas. Tiziana hablaba del tema del petróleo, cómo nos ha marcado durante décadas, pero no solamente es el petróleo, es una cantidad de paradigmas que hemos recibido desde niños. Este es el mapa mundi que normalmente nos enseñan y identificamos, donde nos dicen que Venezuela está en el centro, en un lugar estratégico. Eso es relativo. Eso es relativo y puede ser una falsa digamos, análisis que nos pueden llevar a conclusiones erradas, porque eso no es tan cierto, que Venezuela está en el centro geográfico. Venezuela tiene que ganarse ese centro buscando un espacio en ese globo, pero no justamente por la geografía, porque el mundo, más que este mapa mundi, ve el otro mapa mundi. Este es el mapa mundi que la mayoría de los países ven, donde Venezuela ya no está en el centro del mundo. El mundo se mueve del océano Atlántico al Pacífico. En ese Pacífico es donde se está llevando a cabo los mayores porcentajes de transacciones, donde se produce la mayor riqueza del mundo. Entonces, hacer el análisis de que nosotros estamos en el centro es errado. Eso no quiere decir que no tengamos nuestro espacio, pero hay que ir rompiendo todos esos paradigmas que durante décadas hemos recibido. E incluso pudiéramos ser más agresivos y hay quien ve el mundo de esta otra forma, que también es válido. Ya aquí, fíjense, nos cuesta, nos tenemos que detener unos minutos para ubicarnos porque nos movieron el mapa. Pero ese mapa es tan perfecto como el que nos han enseñado toda la vida, donde quien dice que está en el centro es Australia. Y ese mapa es perfecto. Y vean dónde queda Venezuela, ya no queda ahí tan estratégico como decíamos, ¿no? Entonces se trata de eso, se trata de un momento donde tenemos que romper viejos paradigmas que siguen estando allí, como puede ser el futuro de Venezuela está en el petróleo. Por supuesto que eso puede ser la palanca, pero el futuro de Venezuela está en el talento. Y a eso están apuntando los grandes países, las grandes economías, saben que allí está la clave. Talento que por supuesto tiene que venir acompañado con tecnología. Y en ese paso que le comentaba anteriormente de tomar conciencia, pues bueno, o sea, tomar conciencia es un poco lo que ya les señalaba, de tomar conciencia de estos dos grandes eventos que están transformando y que nosotros tenemos que ver cómo encajamos allí, cuáles son nuestras principales fortalezas y debilidades para conectarnos con ese contexto. Que no estamos en un cambio de época, sino que es una época de cambio. Esto es un entorno totalmente distinto. Yo ya ni siquiera hablar de la nueva realidad sería correcto, habría que hablar de la nueva realidad, porque la nueva realidad era con la pandemia, pero han surgido nuevos eventos como es los de Ucrania, que todo lo está acelerando. Y pareciera que más bien entonces deberíamos estar hablando de la nueva realidad. Y bueno, y muchos aspectos de la humanidad, sociales, organizacionales, por supuesto, que están cambiando con estos dos grandes eventos, pero también es cierto que lo que ha hecho es acelerar lo que desde hace algún tiempo se denominan las megatendencias. La COVID-19 y la guerra de Ucrania lo que han hecho es actuar como catalizadores positivos, acelerando muchas de las cosas que iban a ocurrir dentro de 10, 15, 20 años, pues han empezado a ocurrir aceleradamente. Y eso hace que entonces nosotros también tengamos que acelerar nuestros procesos. Esas megatendencias, que las escuchamos todos los días, como son los temas de cambio climático, como tiene que ver con los cambios de demografía que están haciendo cambiar a los negocios. Y bueno, y la que es evidente, que es el cambio que tiene que ver con la tecnología, que es el evento, digamos, disruptor, pues por supuesto está marcando la agenda. Y eso a su vez, bueno, todo eso nos lleva a que entonces tenemos que crear nuevas habilidades claves, nuevos liderazgos para superar la crisis, para gerenciar los conflictos que están siendo productos de esa crisis,
evitar desempleo, mayores desigualdades y, por supuesto, aprovechar las oportunidades, que las hay sin lugar a dudas. El que logre entender y el que logre analizar cómo esas megatendencias van a cambiar el mundo, pues tomará ventaja. Se trata también de hacer prospectiva estratégica, de imaginarnos ese futuro deseado, ese futuro soñado, para en función de él ir ejecutando nuestras acciones. Y prepararse, bueno, prepararse sin lugar a dudas que entra en un tema fundamental que tiene que ver con todo lo que es prepararnos para el talento digital, pero no solamente lo digital, sino que tiene que ver también con lo emocional y físicamente. O sea, se trata de buscar un profesional que sea íntegro, no solamente en lo digital, emocional, sino físicamente, sino también incluso en lo ético, ¿no? Entonces las organizaciones deben desarrollar capacidades, atributos para anticipar, reaccionar no solo para sobrevivir, sino también para evolucionar. En Venezuela, otro de los paradigmas que tenemos que romper es aquello de que según vaya viniendo, vamos viendo. Eso es básicamente, diríamos que el futuro hay 4 formas de verlo, o hay 4 actitudes que pudiéramos tomar frente a ese futuro. Uno es, estamos seguros que es un futuro que viene de muchos cambios, pero frente a esos cambios tienes la primera actitud, que es no hacer nada y sufrir los cambios. El otro es ser reactivo, según vaya viniendo vamos viendo. El otro es ser preactivo, que es prepararse para ese futuro. Y el otro es ser proactivo, es decir, no esperar a que las cosas pasen, no esperar a que vamos a ver qué pase, sino hacer que nosotros seamos protagonistas de lo que vaya a pasar. Y creo que ese es el gran reto que tenemos en la parte de talento, donde, repito, es el eje fundamental. Y pudiéramos parafrasear a Darwin, pudiéramos decir que al igual que las especies que sobrevivieron fueron aquellas que no las más inteligentes, no las más fuertes, igualmente va a ocurrir a las organizaciones. Van a ser aquellas que sepan identificar las brechas digitales para cerrarlas, identificar cuáles son esas competencias actuales, y esas serán las empresas, esas serán las especies, haciendo la analogía, que lograrán sobrevivir a este entorno, ¿no? Y básicamente, y muy rápidamente, porque esto sería motivo de una presentación, pero que quería pasearme de esas tecnologías que están transformando y que tenemos que ver cómo incorporamos en nuestros negocios. Son lo que en PwC hemos denominado las 8 tecnologías esenciales que están transformando todos los negocios. Cuando digo todo, son absolutamente todos. Si usted cree que en el suyo no está, búsquelo, porque cualquiera de estos le va a afectar a su negocio, para bien o para mal. Y cuando digo todos los negocios, incluso podemos hablar hasta los negocios informales, ¿no? Porque ya hasta en las cárceles ya se están usando los drones para mover mercancía ilícitamente del exterior e internamente. Entonces no hay sector, repito, formal, informal, que no escape a esto. Un fotógrafo hoy en día utiliza un dron. Hoy en día el tema del blockchain, que en Venezuela, bueno, se dio a conocer por el Petro, pero como ustedes saben, va mucho más allá que esto. O sea, esto está transformando todos los negocios. Entonces tenemos que ver cómo incorporamos a nuestro talento en este proceso. Y bueno, hay algunos aquí que sí me van a acompañar en el recuerdo, hay otros que son jóvenes y no, pero ustedes se acuerdan de Acude, ¿no? Acude. Exacto. Entonces yo he dicho que aquí hace falta en este momento un Acude digital. Tenemos que ir a un Acude digital, donde en las noches tenemos que organizarnos, darle a todo el mundo formación, que esto se convierta en una transformación, donde le dediquemos 1 o 2 horas al día en las noches, en los sábados, a este concepto de Acude digital, para poder no quedar descolgado de esta transformación que está sufriendo el mundo en forma acelerada, ¿no? Y para eso, bueno, necesitamos entonces entusiasmo, necesitamos actitud, talento, motivación, innovación. En otras palabras, necesitamos crear y creer en el capital humano. Y no solamente es comentarlo, sino que tiene que haber acciones, y repito, esa puede ser una de ellas, el Acude digital, que nos permita dar ese salto, que no es cualquier salto, pero donde es un reto no solamente para Venezuela, sino que también lo es para todo el mundo, porque viene una guerra por el talento, ¿no? Y resolver con ideas claras no hay momento para la improvisación, o sea, es el momento de la ejecución.
Yo siempre digo que si usted llega a una sala de emergencias de cualquier hospital, a ningún médico se le ocurre decir, métete en Google a ver qué le pasa porque tiene un dolor aquí y vemos cómo lo resolvemos. No, no, usted tiene que entrar a operar. Bueno, igual tienen que hacer las organizaciones tienen que estar preparadas para distintos escenarios. Y cuando ese escenario ocurre, usted entra a ejecutar y no es en ese momento que entonces se ponga allí a consultar en Google qué hago en esta situación. A eso es lo que me refiero con actuar con ideas claras, identificar lo que podemos gerenciar de lo que no podemos gerenciar. A veces perdemos mucho tiempo en aquello que no podemos gerenciar. Ya hemos hecho el diagnóstico, es una situación compleja y ahora nos toca resolver con ideas claras, pero sobre todo con mucho entusiasmo y optimismo. Entonces, bueno, en ese sentido se trata de incluso también revisar de esto que les comentaba de los paradigmas. Yo creo que también es incorrecto hablar de desempleo. No hay desempleo si usted busca a una enfermera, no la consigue. Si usted busca a alguien especialista en temas de tecnología, digitalización, no se consiguen. Entonces no es desempleo, es personas que no tienen las competencias y las habilidades que el mercado está demandando, que son dos realidades distintas. Porque cuando yo estoy desempleado me quedo pasivamente esperando a que alguien me llame. Pero si usted le dicen es que no te van a llamar porque no tienes las competencias y te corresponde a ti formarte, el enfoque es totalmente distinto. Entonces, el hablar de desempleo creo que es un concepto que también debemos revisar y más bien es hablar de personas que no tienen las competencias necesarias que el mercado requiere. Porque, repito, hay áreas, hay sectores donde se están solicitando desesperadamente, hay unos déficits terribles. Por ejemplo, le puedo decir lo que es mi actividad más cercana, o sea, contadores públicos, hay un déficit en Venezuela que puede ser de 1.000, 2.000 contadores públicos fácilmente. Ahí también hay otras contradicciones porque hay quienes hablan y empiezan a decir que hay profesiones que están desapareciendo y simplemente estamos repitiendo conceptos sin entrar en mucha profundidad. Hay profesiones que no están desapareciendo, lo que se están es transformando, que es otra cosa totalmente distinta. Que la tecnología sustituye actividades rutinarias, pero el criterio no. Es como si dijésemos que porque exista el Da Vinci, el médico desaparece. No, o sea, las profesiones lo que tienen es el gran reto de transformarse, de incorporar tecnología. Entonces es otro concepto que también tenemos que revisar con cuidado. Y bueno, y ya rápidamente para no excederme y Josefina no me empieza a ver feo, vamos a comentarles aquí de una encuesta que hicimos relacionada con dónde deberíamos poner el foco, y aquí hacemos un comparativo, no solamente esto es una encuesta que hizo la firma a nivel global, es un comparativo que no solamente tiene que ver con lo que es Venezuela, sino que también es un comparativo con Latinoamérica y es un comparativo con el mundo. En ese sentido, vemos que la capacitación está dentro de una de las prioridades como la acción fundamental para mitigar y poder retener al talento. Entonces, no cabe duda que es la capacitación personal que las empresas tienen que incorporar en sus agendas como algo primordial. O sea, no está en buscar trabajadores en la competencia, porque la competencia está en una situación similar a la tuya, sino que justamente el foco hay que ponerlo es en la capacitación de tu propio personal, y allí hay que hacer inversiones importantes. Entonces, bueno, en ese sentido, quisiera dejarles aquí algunas recomendaciones, unas 5 recomendaciones fundamentales. La primera es retener el personal estratégico y clave, y más que retener es fidelizar, que ese personal estratégico y clave se sienta a gusto con la organización. Y aquí es importante la diferencia entre estratégico y clave. Clave es la persona que todos los días sabe cuál es el botón que hay que darle para que la máquina arranque. Y estratégico es el que nos va a garantizar la sostenibilidad del negocio a futuro. Es el joven que lo proyectamos dentro de 5 o 10 años, el próximo vicepresidente o el próximo director de una determinada área. Eso hay que tenerlo claro e identificado. Hay que establecer el tamaño de la brecha entre las competencias, habilidades necesarias y las que disponemos actualmente. Ese análisis hay que hacerlo. O sea, tenemos un personal que le faltan competencias, producto de lo que les comentábamos antes, de que todo se aceleró, consecuencia de la pandemia,
Entonces hay que identificar de qué tamaño es esa brecha. Hay que también identificar las capacidades de los colaboradores para desaprender. Y eso también es duro, pero no todo el mundo tiene esa capacidad de desaprender. Hay que vaciar el CPU y volver a llenarlo. Y eso es una competencia muy necesaria hoy en día. Hay que motivar e incentivar al personal a adquirir esos nuevos conocimientos. O sea, es un reto compartido, es un reto de la organización, pero también de la persona. Y por supuesto que también lo es del Estado, pero si hay ausencia del mismo, entonces nos corresponde a la sociedad, en este caso en las instituciones privadas, y al individuo, al ciudadano, tomar esto como un momento histórico, o sea, un momento donde dentro de 5 o 10 años nos van a preguntar qué hiciste durante la pandemia. A nadie se le va a olvidar esto, qué hizo durante la pandemia. A lo mejor te preguntan qué hiciste en el 2015 y no te acordarás, pero qué hiciste en el 2020, todo el mundo se va a acordar. Entonces, es un momento histórico y hay que prepararnos para dar una respuesta adecuada, repito, cuando dentro de 5 o 10 años nos pregunten qué hiciste durante la pandemia. Y la escasez de recursos, porque todo esto que estoy señalando, por supuesto que no es fácil de ejecutar, porque el tiempo no nos alcanza, porque no hay personal, porque no hay dinero, pero bueno, de eso justamente es lo que se trata. O sea, es un reto histórico el que tenemos y debemos tener ese sentido de trascendencia, sin lugar a duda, para seguir adelante. Y bueno, yo básicamente quería aquí repasar un poco un concepto que también hemos venido trabajando desde algunos años, que son las 5F, foco en lo importante, factor talento, flujo de caja, fortalezas y futuro. Y me quiero retener en el tema que es el día de hoy, que es factor talento. Y aquí simplemente le dejo una lista de actividades o de eventos que deberíamos tener presentes relacionados con el talento, evitar la descapitalización del conocimiento, incorporar planes de formación, la importancia del talento digital, la gestión de las organizaciones multigeneracionales, que es un concepto que también se habla muy poco. Ya vemos en las organizaciones cómo conviven 4 generaciones. En el pasado eso no era así. Y entonces hay generaciones que cada uno tiene sus particularidades, pero el eje transversal debe ser el respeto. No podemos decir que los millennials son unos irresponsables, eso no es verdad. Los baby boomers también eran igual de responsables o irresponsables el concepto de responsabilidad no es de ninguna generación, eso no es cierto. Entonces tenemos que partir del respeto y donde entender de que cada uno tiene algo que aportar. Los jóvenes, por supuesto, que más en lo tecnológico, pero los que tenemos más edad con mayor experiencia, con mayor conocimiento, y se trata entonces de ese respeto multigeneracional, donde el tiempo pasa muy rápido, porque a veces hablamos de los millennials, y déjeme decirle que los millennials ya son unos viejos para los centennials, para que se vean lo rápido que va esto. O sea, para el centennial, un millennial es un viejo. Entonces, bueno, si vamos a caernos en el respeto, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, entendamos que estamos también en un entorno multigeneracional. Ya vemos en empresas, tenemos varios clientes donde trabaja el abuelo, el hijo y el nieto. Y con mucho respeto, y se incorporan y es increíble la sinergia que pueden llevar a cabo esas generaciones trabajando en forma compartida. Y ahora sí, para ir finalizando, como les comentaba antes, necesitamos mucho entusiasmo, actitud, talento, motivación para llevar a cabo todo este proceso tan retador. Y bueno, nadie eligió el entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo que nos toca vivir. Nadie eligió la pandemia COVID-19, nadie ha elegido la guerra. Bueno, por lo menos no nosotros. Estuvo en manos de otros de evitarla, pero está allí, no depende de nosotros. Pero sí podemos elegir cómo respondo a ese entorno. Eso sí lo puedo decidir yo, o sea, cómo lo gestiono. Y bueno, lamentablemente hay gente que lo gestiona con depresión, otros con angustia, ansiedad, y mi propuesta hoy es que respondamos con confianza, con agradecimiento, con entusiasmo, con motivación, de que estamos viviendo un momento, a pesar de todas las circunstancias, que es realmente extraordinario, viviendo unos cambios que ninguna otra generación los ha vivido con tanta intensidad como nos ha tocado a nosotros vivirlos. Y que bueno, que talento y conocimiento lo vamos a necesitar para superar la crisis y para gestionar sin duda la nueva realidad, la época post-COVID, la época en Ucrania, y sin lugar a dudas, ese mejor porvenir, que está en nuestras manos, que no depende de un milagro, que no depende, y el eje transversal es talento con mucha educación. Recordar que Venezuela la vemos de una forma, a veces lloviendo, pero 5 minutos después vemos que está con una claridad impresionante, y esa es Venezuela. Venezuela es esa claridad, es ese sol extraordinario que vemos allí.
en un momento llueve, pero que inmediatamente se abren grandes ventanas. O sea, la situación que estamos viviendo hoy sigue siendo una situación muy compleja, muchos jóvenes que no tienen acceso a la educación, por solamente señalar uno de ellos, falta de infraestructura, pero también debemos reconocer que estamos en una mejor circunstancia que la que estábamos hace 4, 5 años. La pandemia y la propia guerra de Ucrania hace un movimiento a nivel global, ese mapa mundi que les mostraba antes, esa globalización, se van a producir reacomodos regionales, reacomodos económicos, y Venezuela debe prepararse para ocupar allí, sin lugar a dudas, un papel protagónico. Entonces, en ese sentido, cuando decimos creamos, tiene un doble propósito. Creamos de creer y de crear en ese capital humano que lo vamos a necesitar para superar la crisis y para aprovechar el mejor porvenir. Muchísimas gracias por su tiempo y me disculpan si me extendí en algunos minutos del que me había sido concedido. Pero perdone, Josefina. Pero vamos bien, porque además nos deja un poco de mucho entusiasmo y ganas de continuar con nuestra tercera invitada del día de hoy, que la va a presentar nuestro primer vicepresidente, Gustavo Varecillo. Ella está vía Zoom, hizo un alto en sus ocupaciones y nos va a acompañar nuestra amiga Magdalena de Luca. Ok, Magdalena de Luca, ingeniera en computación con más de 40 años de experiencia, egresada de la Universidad Simón Bolívar, con posgrado en investigación de operaciones en la UCB y especialización en gerencia y mercadeo de IESA. Estratega digital, empresaria y conferencista internacional para Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, impulsando la transformación y la innovación a través de la tecnología. Fundadora y presidente de un holding de empresas, CEO de Sibven, empresa de integración tecnológica para SAP, Temenos, Core, AI, Blackboard, DanaConnect, Qualtrics, Open LMS, IntelliWorld y HLC Software. De Soluciones Láser, empresa especializada en el manejo de gestión documental digital, y de DanaConnect, empresa especializada en plataforma de comunicaciones digitales y automatización de procesos. Directora de Unidos en Red, ONG internacional que impulsa el uso de la tecnología en el área social. Propulsora de la red de mujeres emprendedoras en las TIC y activista en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Con ustedes, Magdalena de Luca. Buenos días a todos. Estoy hoy en remoto. No me dejan prender mi cámara, el host, por favor, y la presentación. Bueno, sí, ya se ve la presentación. Bueno, buenos días a todos. Definitivamente, el tema que estamos tocando es el tema más importante en todas nuestras organizaciones, que es el tema de la gestión humana. Es lo más complejo en el mundo. Yo quiero hablar muy brevemente del impacto que tiene la tecnología, y pueden pasar la siguiente lámina, por favor. Quiero refrescarles un poco lo que es nuestra presencia a nivel regional. Nosotros estamos como empresa venezolana operando en 17 países, con más de 650 personas a nivel regional. Y lo que es interesante de todo esto es la visión que hoy día tenemos de todo lo que es este paso que llevamos de transformación digital para tantos países simultáneamente, y definitivamente a través de la tecnología, que es un habilitador, y voy a estar repitiéndolo durante toda la sesión, no es el fin, sino es un habilitador. La estamos realizando a través de las diferentes plataformas que manejamos en estos 17 países. El próximo, por favor. Antes leyeron qué tecnologías nosotros estamos integrando, y todas estas tecnologías que manejamos son las número 1 en su línea de negocio, y en Venezuela igualmente estamos aplicándolas todas. No hay ninguna limitación dentro de nuestro país para aplicar ninguna de las tecnologías que hoy día estamos manejando, lo cual nos posiciona como una empresa que, además de ser tecnológica,
hace que los procesos de nuestro país funcionen de la misma forma que se está realizando a nivel mundial en los países más especializados del mundo. Próxima, por favor. El entorno de negocio que estamos viviendo hoy día, y hablando de Venezuela, es interesante porque nosotros venimos del futuro. Esto siempre lo menciono. ¿Por qué venimos del futuro? Porque hemos vivido situaciones de cualquier tipo y hoy día estamos como que preparados para enfrentar todo. De hecho, el problema de COVID, que fue un problema de salud a nivel mundial, fue uno de los puntos en los cuales nosotros estuvimos fortalecidos porque ya habíamos pasado situaciones críticas como el no tener luz durante muchos días, el tener que operar bajo cualquier condición. Pero algo que aceleró todo el proceso, que realmente fue la tormenta perfecta a nivel mundial y en Venezuela también, fue el COVID, el proceso de COVID, que por cierto, si quieren saber próximamente lo que puede pasar, lean el próximo libro de Bill Gates, que se llama La próxima pandemia, ¿no? Si no, mejor no lo leen. Como decían anteriormente, hay otros factores, estamos rodeados de impulsores de transformación que no están en nuestras manos, así como el COVID aceleró todos los procesos de cambio de entorno de negocios. O sea, el mercado digital creció, los empresarios tuvieron que reinventarse, algunos que todavía están esperando que las cosas vuelvan a ser como antes, pues nada, eso no va a ocurrir. O sea que posiblemente en los próximos años no existan ya como empresarios, a menos que realmente estén cambiando su proceso de cómo manejar los negocios. Y una cosa muy interesante es que los clientes están aprendiendo las nuevas formas también de comprar, de ejecutar todos sus procesos. Y dentro de todos estos procesos de impulsores de transformación, en nuestra región, nosotros vivimos no solamente los temas estos globales, sino tenemos los propios de cada país, que pueden ser problemas políticos, sociales, cualquier cantidad de cosas. Un tema interesante del mercado laboral, ¿ok? Es que la pandemia derrotó al mercado laboral en el mundo y pareciera que puede recuperarse en el 2023, pero no de la misma manera, porque independientemente de lo que pasó en ese proceso, pues muchísimos trabajadores cambiaron de trabajo, o sea, definieron que sus vidas podrían estar marcadas con otros procesos. Y una cosa increíble es lo que está ocurriendo, lo que estamos hablando anteriormente, oímos hablar de la escasez de trabajadores que no tiene fin. No estoy hablando de Venezuela, sino estoy hablando del mundo. Yo estoy ahora en Estados Unidos y voy a hacer una pequeño comentario. En Estados Unidos están pagándole más de $2,000 semanales a camioneros. No hay personas que trasladen productos, independientemente de que hay procesos extraños. Amazon arrojó la mayor cantidad de pérdidas en los últimos 2 trimestres y están despidiendo 100,000 personas, por ejemplo. Y como eso, están ocurriendo cosas como que no hay trabajadores, hay despidos, sigue habiendo un reajuste a nivel mundial. Y lo que también es interesante es que cada país está tratando de resolver localmente. Ese proceso global que teníamos, pues definitivamente también está cambiando. Seguimos montados en la cuarta revolución industrial. Aquellas personas que no hayan entendido de qué se trata en estos nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de trabajo, las nuevas profesiones que se requieren para poder enfrentar esta cuarta revolución industrial que está impregnada de tecnología, de inteligencia artificial, Internet de las cosas, todo el tema de datos, cómo analizarlos para poder accionar, todo lo que es el tema de realidad aumentada y todo este gran proceso de transformación digital que estamos viviendo. La próxima, por favor. El tema de la cuarta revolución industrial estaba antes, ¿ok? De que empezara la pandemia, todo esto se aceleró y también nos preguntamos todos los días qué está pasando con el tema de inteligencia artificial. Hoy día, seguramente todos ustedes están intercambiando transacciones con más de 30 o 40 agentes inteligentes, ya sea a través de los bancos, de los seguros, de las empresas de retail,
a nivel local y a nivel mundial. En Venezuela, nosotros estamos llevando a cabo más de 30 proyectos en los cuales la inteligencia artificial se basa. Y no estamos hablando de que los robots van a sustituir a los humanos, o como se ve en esta foto, acá hablando con Sofía, que es una de las humanoides, que incluso ya tiene hasta nacionalidad. O sea, esto no es más que tecnología manejada por canales con algoritmos, pero ustedes van a ver mucha inteligencia artificial y están tocándola hoy día sin darse cuenta en todo lo que llamamos chatbots o todas estas interacciones que están realizando que no tienen forma de robots, pero que están actuando de la misma manera y que son creados por nosotros, por los humanos. Ellos no nacen solos o no nacen a través de los medios naturales que nosotros manejamos. Entonces, los robots sustituirán, o los agentes inteligentes estarán sustituyendo algunas actividades repetitivas y secuencias como tal de procesos, pero no es que los sustituirán en las acciones principales y no dentro de las organizaciones 100%. Próxima, por favor. Un punto importante dentro de todo lo que es el tema de lo que está pasando a nivel internacional con el talento humano, es que estas son cifras incluso de Microsoft de este año, en el cual se habla de que el 70% de los empleados tienen más probabilidades de priorizar la salud y bienestar por encima de su trabajo. Eso no hay duda. Después de los procesos que hemos vivido y de los que estamos viviendo, porque hoy día estamos volviendo a la presencialidad, estamos con un proceso también todavía de contagio que puede ser importante, pero todavía la salud y el bienestar debe estar por encima de todo. El 40% de los empleados, hoy día en toda Latinoamérica están diciendo que es muy probable que se cambien de trabajo este año. Esto es increíble y al ser increíble, pues definitivamente es altísimo y tenemos que preservar nuestro talento humano en todas las áreas que sean críticas, lo que hablaba el expositor anterior, y las que no son críticas, pero que son estratégicas. Otra cosa importante es que el 75% de los gerentes desearían poder hacer más para implementar cambios en su equipo, pero no tiene ni la influencia ni los recursos. Y aquí el tema tecnológico va a ser muy importante. El tema tecnológico los va a ayudar con inversiones mucho más bajas de las que se hacían hace años, donde los proyectos tecnológicos costaban millones de dólares y donde hoy hay cualquier cantidad de tecnología que estamos manejando dentro del país y fuera del país, que es accesible a todas las organizaciones. Lo que necesitamos es que la estrategia de los empresarios, que la estrategia de los líderes esté alineada con que usen la tecnología para mejorar los procesos, para mejorar la calidad de vida de la gente, de los clientes y en todo lo que se refiere a ese día a día que tenemos. Otra cosa que es interesante es que el 43% de los gerentes dicen que el liderazgo en su empresa no está en contacto con los empleados. Y esto sí es crítico. Hoy más que nunca los líderes y las organizaciones tienen que hacer los cambios que sean necesarios para tomar en cuenta el proceso de cambio que estamos viviendo y ver hacia el futuro y ver realmente cómo vamos a manejar nuestras operaciones. Porque sin talento humano no hay forma. No todo puede robotizarse, todo puede ser llevado por inteligencia artificial. Por lo tanto, el factor crítico dentro de todas nuestras organizaciones, en todos los países del mundo, sigue siendo el talento humano. La próxima, por favor. Luego de eso, pues nada, yo hablo todos los días, yo soy estratega digital, hablo de transformación digital todos los días en todas las empresas, en todas las conferencias internacionales que estamos manejando y las nacionales en Venezuela. Y la idea es que hay que transformarlo todo. La marca, la experiencia del cliente, el marketing, la comunicación, la atención, la experiencia del empleado. Esto también hay que transformarlo digitalmente. La educación. O sea, lo pongo en rojo porque debemos crear también esas experiencias wow para nuestro talento humano, para nuestros empleados, porque recuerden que eso es la base de nuestros negocios. Y como ustedes lo saben, la tecnología lo toca todo. Lo toca todo y tenemos que seguir trabajando en mejorar la calidad de vida de las personas, ir a los procesos híbridos o a los presenciales
con trabajo colaborativo, con plataforma y procesos. Cada día van a ver aparecer más plataformas colaborativas. Hoy día el manejo de la tecnología va a aliviar y mejorar las relaciones en muchos de los sentidos con nuestros colaboradores. Y esto no se refiere a que he visto en algunas organizaciones que, bueno, vamos a seguir haciendo las reuniones por Skype, por Zoom, por Teams, por donde sea, pero eso sí, a las 7:30 conectados con las cámaras prendidas y a las 5:30 también. Todo cambió y en ese proceso, en ese cambio de procesos y usos de plataformas, eso no es lo que se llama el poder manejar ese trabajo remoto o esa metodología basada en hitos, basados en resultados, que es hacia donde debemos apuntarlo todo. El tema de las estructuras organizativas jerárquicas, eso tiene que cambiarse. Nosotros estamos apuntando a todo el tema de agilidad y ese va a ser uno de los skills más importantes, pero eso no se puede llevar a cabo con estructuras rígidas, jerárquicas. Hay que irse a estructuras de células, de squads, a cambios realmente que puedan manejar el cambio al que nos vamos a seguir enfrentando. No crean que ya todo se tranquilizó, no porque en el país hayan cambiado las condiciones, nos vamos a quedar tranquilos, no porque en el mundo están cambiando las condiciones, nos podemos quedar tranquilos, los cambios vienen y el que no corra con los cambios simplemente no va a estar en las próximas operaciones. Pues básicamente en la siguiente lámina, nosotros estamos aplicando y haciendo que nuestros clientes sean exitosos en la gestión de talento, específicamente, con todo el proceso de plataformas de atención en línea. La autogestión es fundamental, no podemos seguir procesos, y esto no es deshumanizar. O sea, el empleado necesita atención inmediata, necesita plataformas que puedan darle respuesta inmediata. Y eso no necesariamente tiene que ser a través de personas que estén atendiendo. Ese puede ser un punto, pero tienen que tener toda la información en línea. Ese talento humano que hablamos en la nube, o sea, un teletrabajador tiene que tener las herramientas completas para poder usar las herramientas colaborativas, el manejo de proyectos, el manejo de procesos, saber dónde está ubicado dentro de la organización digitalmente. Todo el tema de gamificación es algo que está creciendo en las organizaciones. El tema de la educación, en el caso del e-learning y poder capacitar. No es cierto que las instituciones de educación estén al mismo nivel de lo que se requieren en los mercados laborales. El 80% de la educación hoy día está ocurriendo fuera de las aulas de clase. Está ocurriendo en las instituciones, en las empresas que tienen que capacitar a sus talentos humanos en los skills que se requieren hoy día. Muchas de las universidades, las instituciones de educación siguen con pensum que fueron escritos hace 20, 30 años, con tiempos de grabación de 5 años en muchas de las carreras, porque antes siguen el proceso de antes, donde el profesor lo sabía todo y tenía que transmitírselo todo al estudiante. Hoy día el estudiante es capaz de autoentrenarse y posiblemente en muchas de las carreras podrían llevarse a 2 o 3 años, como están manejándose a nivel internacional. La mayor deserción que hubo en cada uno de los países en la educación formal no tuvo que ver con el proceso que se fueron de la educación, sino que dijeron, bueno, si yo puedo ahora teleestudiar, me voy a estudiar a las instituciones en España que están súper preparadas para el e-learning, o me voy a estudiar estos cursos cortos que están disponibles inclusive en forma gratuita, en el cual me puedo incluso certificar. Este tema de e-learning es súper importante. La capacitación tiene que cambiar, la forma como se imparte. El tema de volver a híbrido o tener que ir a físico, a presencial obligatoriamente, pues bueno, esas son cosas que hay que decidir. Pero lo que sí es cierto es que cualquier factor hoy día puede hacer que tengamos que volver a nuestras casas, a quedarnos en autotrabajo, autoestudio, autoentrenamiento, auto lo que sea. Y eso solo se puede lograr a través de las herramientas digitales. Hay que crear los espacios de escucha conjunta y esto tiene que habilitarse también a través de la tecnología. Hay muchísimas formas de medición en los impactos de los sentimientos de las personas. Hoy día nosotros estamos midiendo la experiencia
trabajadores, del talento, en medio de tantas situaciones que han vivido y las que tocarán por vivir. Y las organizaciones y los líderes de las organizaciones tienen que estar muy conscientes de que sin medición de los impactos de todo lo que está ocurriendo, incluso en ese cambio que estamos queriendo hacer, pues es muy importante. Y tiene que estar desde las selecciones, reclutamiento, el seguimiento, la remuneración. O sea, la medición tiene que estar en todos los pasos. Y un punto crítico en todo el tema de no perder el talento es que definitivamente no hemos logrado entender el sentimiento. Quiero concluir diciendo que el futuro será digital o no será, porque la tecnología está ahí, está lista para ser un gran habilitador. El reto de cada una de las organizaciones será humanizar a través de la tecnología. Y en esa humanización está el trato al talento, el sentimiento de estas personas, el crear agentes inteligentes que parezcan realmente humanos, pero porque fueron construidos por ese talento humano que ahora sabe cuáles son las estrategias y sabe qué es lo que se quiere manejar a futuro. Entonces, lo que quiero reforzar en todo esto es que el tema digital es un gran habilitador. Seguimos de la cuarta hacia la quinta, ¿ok? Revolución industrial, y los que no estén montados en este momento dentro de estos procesos, pues definitivamente no lograrán éxito en lo que nos espera. Humanizar es el punto crítico de todos nosotros y, como les digo, usen la tecnología para eso. Personalizar es humanizar. Un agente inteligente con cara y con forma de trabajo de la estrategia que tenga es humanizar. Atender los sentimientos es humanizar. Estoy a la orden para apoyar a cualquiera de las organizaciones a nivel de todo el país. Nosotros estamos trabajando en más de 300 proyectos a nivel de Venezuela en cambiar esos procesos, mejorarlos para lograr un futuro positivo, que es lo que todos queremos para nuestro país, para nuestras familias y para el mundo. Gracias a todos y bueno, espero que haya sido de utilidad esta charla con todos ustedes. Gracias. Por favor, no olviden que vamos con nuestro tercer invitado y luego abrimos el ciclo de preguntas y respuestas, todo vía chat. Por favor, pueden ir escribiendo sus preguntas, que con muchísimo gusto nuestros expertos, tanto a nivel presencial como vía Zoom, están en capacidad de responder sus inquietudes. Bueno, me corresponde hacer la presentación a Luis Montero. Luis Emilio Montero es un venezolano enamorado de su tierra. Él mismo ha redactado su síntesis curricular de una manera extraordinaria, muy optimista, como decía Pedro Pacheco. Optimista por su naturaleza, docente por vocación y economista por decisión. Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con maestría en finanzas de IESA y diplomado en prospectiva y estrategia de la Universidad Simón Bolívar. Se ha desempeñado en diferentes roles, tanto gerenciales como de dirección dentro del mundo financiero venezolano, en las áreas de finanzas, estrategia y desarrollo de negocios. Ha acompañado su actividad profesional en la práctica docente, en las cátedras de economía, gerencial, finanzas y planificación estratégica para la Universidad Católica Andrés Bello y para la Universidad Metropolitana, y es tesorero de la Asociación de Egresados del Máster de IESA. Actualmente es el gerente general de Sodexo Venezuela. Con ustedes, Luis Montero. Bueno, muchísimas gracias a Consecomercio, este espacio tan especial para hablar del tema más importante de todas las organizaciones, que es su talento, que es su recurso humano, su capital humano, como lo queramos llamar. Estamos hablando de su gente, el activo fundamental de todas las empresas. Esta conversación la vamos a estar presentando a dos voces con nuestro querido amigo, el doctor Santiago Gimón, bueno, de quien ya vamos a mencionar, que es socio de la firma Gimón y Asociados. Bueno, yo quiero comenzar hablando un poquito del concepto de salario emocional, y aquí nos vamos a estar paseando por aspectos vinculados con lo que ha pasado a lo largo de los últimos años en términos de lo que llamamos la desprofesionalización del salario. Tema fundamental.
porque bueno, cómo ha cambiado toda la estructura salarial de la gente y hablando un poco de qué elementos legales también están impactando ahora en la estructura de la compensación de los talentos en Venezuela. Entonces, tres aspectos fundamentales que quiero tomar del tema del salario emocional. Primero, el liderazgo y el rol del nuevo líder. Mucho se ha hablado de las teorías de liderazgo, los tipos de líderes, que si el líder tiene que ser empático, inspirador, motivador, no puede ser gerente, etc. Pero lo que estamos viendo es que el rol del líder ha evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, teníamos un líder antes de, bueno, vamos a hablar de hecho de Venezuela. Teníamos un líder antes de la situación de los apagones de 2019, teníamos un líder antes de la pandemia en 2020, teníamos un líder en la pandemia, ahora tenemos un líder post pandemia, como diría mi amigo Pedro, la nueva realidad. Entonces, ¿qué va a pasar con este líder? Es un líder que hoy día tiene que ser más empático, como bien decía Magdalena, más humano. Un líder que tiene que estar pendiente ya no solamente de los resultados de la empresa, sino también de cómo está su gente, de los sentimientos de su gente. Y eso es de las cosas que aprendimos también durante la pandemia. Tú no tenías que estar pendiente solamente de cómo estaba tu empleado o si el colaborador estaba enfermo, cayó con COVID. No, es que era él y su núcleo familiar y su gente más cercana. Entonces, había mucho sentimiento, mucho nerviosismo, mucha ansiedad en ese momento. Y si tienes un familiar enfermo y el colaborador está sano, pero tiene que cuidar a ese familiar, está tan afectado como si el colaborador estuviera enfermo, y eso tenemos que entenderlo. Entonces, un rol de un líder mucho más empático, mucho más humano, mucho más cercano. Tan es así que este líder, como diría también mi amiga Pili Modroño, se convierte en un líder cada vez más vulnerable. Y es que somos humanos. Nosotros mismos sentimos miedo a lo largo de la pandemia y eso también tenemos que entenderlo, vivirlo, aceptarlo y trabajarlo. Entonces es un rol, como les decía, cada vez más humano. Tenemos que comprender otro tema fundamental que hemos estado discutiendo nosotros, que es la diversidad generacional. Bien lo comentaba Pedro, bien lo comentaba Magdalena. Aquí ya tenemos que olvidarnos del tema que si tú eres millennial, centennial, no, es que la discusión no se centra en eso, sino que se centra en las capacidades. Muchas veces me digo, bueno, soy ser un millennial atrapado en un cuerpo de una generación X, pero al final lo que quiero transmitirles es, oye, tenemos que comportarnos al final del día como personas que estamos trabajando en un mundo completamente digital y esa es nuestra nueva realidad. Me atrevo a ampliar el concepto, no estamos hablando solo de diversidad generacional, estamos hablando de diversidad de todo tipo y estamos hablando de diversidad de género que se ha convertido, poco a poco se han desmitificado los temas de diversidad de género, pero tienen que dejar de ser temas tabú y convertirse en realidad que tomemos en cuenta en todas las empresas. Diversidad de género, diversidad de habilidades, diversidad cognitiva, diversidad en términos también hasta de capacidades físicas, ¿por qué no? Porque todo tiene que tener cabida dentro de la nueva realidad empresarial que estamos manejando. Finalmente, quiero tocar el aspecto del reconocimiento no monetario. Durante la pandemia, este tema, estuvimos tan centrados en la realidad de las personas, de cada uno en sus casas, de cómo estaban las cosas, vamos a hablar de los resultados de la empresa mientras estamos en pandemia, si estamos medio presencial y medio online. Era perfecto, es la realidad que estábamos viviendo. Pero se nos olvidó la palmadita en el hombro. Se nos olvidó reconocernos, no solamente a nuestra gente, reconocernos a nosotros mismos. Puedo ser bien folclórico a esto, pero es decir, pana, hicimos tremendo trabajo mientras estuvimos en pandemia. Nuestras empresas subsistieron, le echamos pichón, fuimos adelante, hicimos tremendo trabajo y no solo reconocernos entre nosotros, reconocer a nuestra gente, que ese trabajo no se hubiera podido lograr si no hubiéramos tenido a la gente comprometida con el éxito no solo de la organización, sino incluso de superar toda la situación que estaban viviendo cada uno de ellos en sus casas, cada uno de nosotros en nuestras casas. Entonces ese es un reconocimiento que de alguna manera se ha perdido y que tenemos que procurar rescatar. De aquí también quiero cosas por rescatar. De verdad que estos últimos 5 años han sido bien movidos en este país. Hablamos en un año 2017 donde cambiaron sendas leyes que afectan la composición salarial de los venezolanos, pero es un año también donde había escasez de alimentos y medicinas, un año donde las empresas nos reinventamos y empezamos a otorgar ayudas alimentarias, las famosas bolsas de comida, etcétera, porque era un año donde había escasez y era una realidad. Entonces esto se convierte en algo que
complementa la ecuación salarial de las personas. Ya no era nada más darles el dinero, sino por lo menos ayudarlos a conseguir los alimentos porque no se estaban consiguiendo en el mercado. Y fíjense cómo nos hemos convertido entonces las empresas en nuevas entidades que ya piensan no solamente que el colaborador tiene que tener su salario, sino, bueno, vamos a empezar a crearnos cosas para que el trabajador esté satisfecho y pueda cubrir sus necesidades fundamentales que no se cubrían en aquel momento, es una realidad. ¿Qué sucede? Que en 2017 y 2018 comienza todo el tema de la hiperinflación en Venezuela. Se distorsiona toda la estructura salarial con el año 2018, la segunda reconversión monetaria de la última década, y en ese año también se incrementa el salario mínimo, pero es que prácticamente todos nos pegamos al salario mínimo. En ese primer brinco, si ustedes se recuerdan, nos pegamos al salario mínimo y ocurrió lo que llamamos en nuestra investigación una desprofesionalización del salario. Entonces ya el salario no venía a ser el diferenciador de lo que tú tenías en las empresas, sino que empezaron a hacer las bonificaciones especiales o los beneficios adicionales en especie que podías darle a los colaboradores. Señores, 2 años, estoy hablando de 2 realidades distintas. Pero es que si meto el 2019, cuando el apagón que ocurrió aquí en el país, se empezaron a implementar nuevas estrategias. Ahí empezó a salir el dólar y empezamos a hablar de moneda extranjera como complemento de la ecuación salarial de los colaboradores. Empezaron a salir billetes debajo de los colchones, pero empezó a manejarse una nueva realidad de una economía dual, donde estábamos manejando el bolívar, el dólar, y luego evolucionó al euro, al peso y a otra serie de monedas. ¿Por qué no decirlo? Al petro y a las mismas criptomonedas en adición. Entonces son nuevas estrategias de compensación a través de beneficios en incentivos, como comentaba Hugo anteriormente, que vienen a complementar esta ecuación sin necesidad tal vez de manejar el impacto prestacional que conlleva este tipo de beneficios. ¿Qué sucede? Que esos beneficios empiezan a manejarse pues por algunas de las empresas y como lo permitía la ley, directamente a través de la nómina de las empresas. En muchos casos no a través de empresas certificadas. Y eso genera grandes exposiciones, grandes riesgos absolutamente innecesarios en materia de leyes laborales en Venezuela. ¿Qué pasa en 2022? Y es un punto de inflexión aquí en Venezuela, que empiezan todos estos esquemas ya, pues, pasamos todo el periodo de pandemia, tratamos de hacerle llegar bienes, servicios a nuestros colaboradores en la casa, aparte del tema salarial, aparte de beneficios, aparte de incentivos. O sea, nos convertimos dentro de las áreas de recursos humanos en una suerte de toderos, para poder manejar incluso hasta alguna compensación que pudiera dar directamente en efectivo para que el colaborador pudiera hacer sus compras en supermercados. ¿Qué pasa ahora en 2022? Punto de inflexión, una nueva realidad. Empezamos a despegar de una manera distinta y tienes un esquema de trabajo híbrido donde le estás permitiendo a los trabajadores pues estar desde su casa, como pueden estar en la oficina, también depende del tipo de industria donde se desenvuelva. Tenemos que manejar una gerencia ambidiestra porque mientras la empresa está produciendo, tú tienes que seguir innovando y dándole forma a ese concepto de explorar y explotar para hacerte visible y para subsistir en el mercado, en la economía local y en la economía internacional. Pero te llevas a 2 elementos clave aquí. 1, la cercanía con los colaboradores. Tienen que ser empresas cada vez más humanas, más de entender a las empresas y a los colaboradores como personas y no necesariamente como empleados o como un número de nómina. Y aquí puede hablarse en mucha disertación si en las empresas deberías tratar a los colaboradores y deberían manejarse como familia o no. De eso podemos hablar en otro programa. Lo importante aquí que quiero rescatar es la reprofesionalización del salario, que esto es una de las grandes cosas que estamos viendo ahorita. Y no solo el salario, de la compensación en general. En efecto, si vamos aquí a la siguiente, en una economía donde ha habido un mayor crecimiento de la inflación por encima de la devaluación, que es lo que vemos al lado izquierdo de la lámina, si comparamos 2021 contra 2022, hasta 2021 la inflación anualizada fue más de 2.700%, en tanto que el tipo de cambio se movió solamente 1.472%. Fue prácticamente el doble lo que se movió la inflación con respecto al tipo de cambio. ¿Qué está pasando ahorita en mayo de 2022? Fíjense la diferencia de magnitudes. Estamos hablando de un periodo donde ya no estamos en hiperinflación, es cierto. Ojo, 167% de inflación anualizada es altísimo, pero ya no es 2.700 que estábamos viendo anteriormente.
Pero la devaluación le está pasando lo mismo, está por debajo de lo que se está moviendo la inflación. Y eso sigue haciendo que sigamos viendo incrementos en precios de bienes y servicios denominados en divisas cada vez más altos. Como economista no puedo hablar de una inflación en dólares. Lo que sí les puedo decir es que los precios se están moviendo todavía denominados en divisas. Pero ¿qué pasa? Igual ocurre con el tema de las compensaciones. A pesar de una hiperinflación o una inflación de 2.700% hasta 2021 o 167% para el año 2022, cuando vemos las compensaciones en ese mismo periodo, se han incrementado más que proporcionalmente con respecto a la inflación. Y aquí voy a sacar punta más que todo en las compensaciones no salariales. Estamos hablando de beneficios e incentivos. 4.200% hasta el año 2021 es lo que se había incrementado el total de beneficios e incentivos. Para el año 2022 estamos hablando de 204%, que está por encima del crecimiento de la inflación anualizada hasta esa fecha. ¿Qué es lo que ha estado acelerándose más, particularmente el concepto de incentivos? El concepto de beneficios se incrementó fundamentalmente por el incremento que hizo el Ejecutivo durante el mes de mayo, o durante el mes de abril, de hecho, si mal no recuerdo, que se llevó el ticket de alimentación a niveles de equivalente de $10, pero los incentivos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, son los que se han estado incrementando. Y hay una tendencia actualmente, como bien decía Hugo, a que el tema de los incentivos se incremente más por el lado de bolívares que por el lado de divisas. Para nuestra, pues, hemos previsto que esto tiene que ver tal vez más con el tema del IGTF que otra cosa. Pero ciertamente hay una mayor tendencia a incrementar las compensaciones denominadas en bolívares. ¿Qué están dando las empresas en términos de beneficios? De acuerdo con nuestra estadística, prácticamente la mitad, 48% de las empresas están dando el mínimo de ley en alimentación. Pero es que la otra mitad está dando más que el mínimo de ley. Estamos hablando de por lo menos 35% de las empresas dando hasta $20 al mes y el resto de las empresas, 17%, dando más de $20 al mes en tickets de alimentación. ¿Dónde quedan los incentivos en bolívares? Un tercio de las empresas están dando por lo menos $50, equivalente de $50 en incentivos en bolívares, 44% están dando hasta $150 y el 23% restante más del equivalente de $150 en beneficios, en incentivos en bolívares. Finalmente, en términos de divisas, que ha sido uno de los grandes diferenciadores, vamos a dividir el mundo de tal vez dos bloques, los que están por debajo de $4.000 al mes. Está por lo menos la mitad, del cual es 53%, más de la mitad de las empresas están dando ya beneficios en divisas hasta $4.000. Claro, esto parte desde niveles de $625 hasta los $4.000. Y más de $4.000, dependiendo de los tipos de posiciones que se manejan aquí, 47%. Ahora, estos son números de todo lo que estamos manejando nosotros en Sodexo, en las estadísticas que tenemos. Sin embargo, aquí quiero darle la palabra a mi querido amigo, el doctor Santiago Gimón, que está en línea. Si podemos acompañar con la cámara, y en la próxima lámina es toda de él, para que nos dé un poquito de referencia de todos estos elementos de beneficios, incentivos y evidentemente la importancia de trabajar con empresas certificadas para esto, porque como bien decía Hugo en su intervención, aquí existen ciertos riesgos laborales en la medida que las empresas están dando sus beneficios e incentivos por su cuenta. Adelante, Santiago. Bueno, muchísimas gracias y continuando con la presentación de Luis en la siguiente lámina. Nosotros queríamos complementar la presentación con una visión 360 que tenemos muy breve, que vamos a compartir con ustedes, de los riesgos y las exposiciones laborales a los cuales está expuesta una empresa, particularmente del sector privado. Esa visión tiene por objeto, en primer lugar y por eje principal, a los trabajadores. Los trabajadores, luego de esta situación de pandemia que ocurrió en el país, definitivamente tienen una forma de pensar distinta, tienen una manera de sobrevivir a la pandemia y unas exigencias económicas totalmente diferentes. Esto unado a que, desde nuestro punto de vista, el hecho de publicitarse en tiempos de pandemia, donde las personas estaban confinadas en su casa, todo el tema de precedentes jurisprudenciales sobre la salarización de pagos en moneda extranjera, su consideración como parte de las prestaciones sociales, etcétera, generó
una necesidad o una necesidad, no, una inquietud en todos estos trabajadores de ir poco a poco revisando el modo en que son percibidos por parte de ellos los beneficios de orden salarial y no salariales en divisas o en bolívares por parte de sus empleadores. Es decir, nosotros determinamos, y lo podemos mostrar ahora pues un poco en números, que ese trabajador que de alguna manera del 2017 al 2021 había recibido con beneplácito y con mucha consideración de sus empleadores esas bonificaciones por cualquier método o cualquier mecanismo para mejorarles y garantizarles algún ingreso razonable o sustentable para el mantenimiento de sus familias, pues entraba entonces en este momento, superada ya la pandemia, superada su empresa, en la situación económica que se estaba planteando, pues la necesidad de buscar algún ingreso adicional, dado el empobrecimiento y la pérdida que había tenido en lo que se refiere a sus prestaciones sociales y beneficios laborales. Entran así los sindicatos a pedir reivindicaciones de tipo salarial, olvidando un poco, y lo que ha sido nuestra experiencia, tenemos proyectos de contratos colectivos presentados 2021, 2022, como si nunca hubiese ocurrido la pandemia y tuviésemos las mismas empresas en los años 80, los años 90 o comienzos del año 2000. Ministerio del Trabajo con una posición razonable en lo que respecta a ponerle algún tope y pedir consideración a las organizaciones sindicales en lo que serían sus expectativas de orden económico, procurando la preservación de las empresas, la conservación de las empresas, de los puestos de trabajo y adicionalmente siendo muy duros en el impedir y el no avalar cualquier tipo de huelga, cualquier tipo de operación Corrocoy, sobre todo en sectores estratégicos para el gobierno, es decir, sectores de alimentación, sector farmacéutico, entre otros. Eso nos lleva a que las inspectorías del trabajo, en esa revisión, esa reactivación que han tenido, sobre todo en sus actuaciones desde hace aproximadamente el mes de abril, con ocasión de nuevos lineamientos que habían recibido del Ministerio del Trabajo, incluso antes de la designación de Francisco Torrealba como ministro del Trabajo, comenzaron labores de reinspección, labores de abordaje, como los llaman ellos, en las distintas empresas, fundamentalmente orientadas a determinar el modo en que se estaban remunerando a los trabajadores. ¿Por qué? Porque vieron cómo las nóminas se comprimieron. Vieron cómo en empresas de los niveles que ustedes jamás imaginarían, pues toda la nómina está en salario mínimo o 5 bolívares por encima del salario mínimo, desde el mensajero hasta el presidente en empresas de 600, 700, 400, 1.500 trabajadores, lo cual definitivamente no es posible de justificar y no es posible de tolerar, porque entramos en unos esquemas en donde definitivamente el componente no salarial de beneficios bajo cualquier arquitectura, desde las más sofisticadas hasta las más rudimentarias, hasta las que van con tape de plomo, como decimos nosotros, empiezan a aparecer ante esa necesidad de sobrevivir al llegar al 2022. Es decir, en este momento, las empresas que llegaron al 2022 probablemente dejaron muchas trazas, muchos rastros y muchas exposiciones en los beneficios no salariales que pagaron, que definitivamente van a tener un impacto importante si no son de alguna manera manejadas adecuadamente para lograr ese tránsito hacia una normalización y una profesionalización del salario. Obviamente, el gran enemigo, una ley orgánica del trabajo que no permite y le da rigidez a toda la posibilidad de remunerar adecuadamente y establecer con cada trabajador unos acuerdos razonables para remunerar la actividad que ellos están desarrollando. Entran obviamente los tribunales del trabajo que tenían, para que tengan una idea, antes de la pandemia
podríamos estar hablando no en tiempos del 2003, pero sí en el año 2020, 2019, podríamos estar hablando que por lo menos en los tribunales del trabajo en Caracas se manejaba un volumen de aproximadamente unas 3.000, 5.000 demandas del trabajo. De cosas muy pequeñas, porque realmente la devaluación generaba la necesidad de que los trabajadores llegaran a acuerdos inmediatos con el patrono. Hoy en día tenemos un número bastante inferior de demandas. Aproximadamente al 8 de julio de este año teníamos 213 demandas laborales en los tribunales del trabajo en Caracas, no involucrando acá o no incluyendo las demandas por nulidad, pero sí podríamos estar hablando que al día de hoy podrían estar por el orden de las 230, 240, que es aproximadamente lo que se está moviendo mensualmente. Pero lo que ha cambiado es la calidad de la demanda. La demanda en este momento ha cambiado en cuanto a que se están demandando, número uno, salarización de beneficios no salariales o considerados como no salariales por parte del patrono. Se está demandando la salarización de los pagos realizados en moneda extranjera en las distintas modalidades. Y eso hace que las demandas podrían estar en promedio desde los $40.000 a los $600.000, por ejemplo, en su cuantía, lo cual definitivamente supera de manera abrupta con respecto a las demandas que nosotros veíamos en el pasado. Todas estas demandas definitivamente tienen un componente de cuestionamiento, no solamente legal, sino de cuestionamiento ético en las personas que demandan. Porque hemos visto cómo, con mucha tristeza, en los niveles de los trabajadores que están demandando, en la mayoría de los casos, corresponde a los trabajadores que estaban organizando y planificando esas situaciones. Por eso es muy importante, desde nuestro punto de vista, revisar nuestras estructuras de pago no salarial, organizarlas, ir a los canales formales, establecer mecanismos sólidos que permitan de alguna manera mejorar nuestras defensas en juicio habida cuenta de la oralidad de los mismos. Finalmente, el INSACEL y los consejos productivos de trabajadores están teniendo un rol protagónico en toda esta visión 360, pero fundamentalmente los consejos productivos de trabajadores en esa facultad que tienen de hurgar no solamente en la producción de la empresa, sino también de involucrarse, quizás amparando a los sindicatos en todo lo que son nuestras estructuras de costo y así solicitar reivindicaciones laborales significativas para sus compañeros. Muchas gracias, Santiago, por esta clarificadora exposición. Y bueno, ya para finalizar, el mensaje clave de todo esto es, señores, los beneficios e incentivos llegaron para quedarse en toda la ecuación, en toda la compensación de los trabajadores. Eso es totalmente cierto. Lo importante es hacerlo de manera organizada, hacerlo de manera legal a través de empresas certificadas para este fin. Bueno, nuestras redes sociales, @SodexoVenezuela, estamos completamente a la orden en Instagram, Twitter, Sodexo Venezuela en LinkedIn. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Bueno, aquí tenemos una serie de, voy a ir leyendo rápidamente las intervenciones de nuestro público. Agradecemos que se han mantenido sobre 80 personas conectadas vía Zoom y más de 60 vía Instagram Live. Entonces, vamos a hacer llegar todas las inquietudes a nuestro panelista y tenemos una para Hugo. Quería saber cuál es nuestro amigo Hugo Giró, en cuál sector, pero vamos a verlas todas y van anotando. ¿En qué sector se refería específicamente las estadísticas que dieron cuando se inició, ¿no? Hay muchas inquietudes para Magdalena de Luca. Por otro lado, bueno, además de todas las loas y el agradecimiento a los 3 ponentes, a los 4 ponentes que estuvieron en la mañana de hoy, el mensaje para también de nuestra presidenta Tiziana Polecer, hablan de interesante propuesta para el talento humano, excelente presentación, inspiración para una Venezuela posible.
Aquí están las coordenadas de Magdalena en el chat. Otro punto por aquí. Educación, digitalización. Bueno, además de las felicitaciones, muchas gracias Magdalena. Magdalena tiene una cantidad de fans, así como Pedro y Luis y Hugo desde el GRID. Por ahora recomiendo gamificación. Esa era una respuesta que daba Magdalena sin tener un uso de metaverso, ya que es más fácil de implementar. La idea es crear contenido interactivo basado en tendencias de plataformas digitales de educación. Bueno, vuelvo otra vez del fin. Los banquetes salariales eran de qué sectores. El señor Rafael González haciendo referencia al miembro del GRID. Gracias, doctor Limón. Momento de reorganizar. Excelente participación, Luis Santiago. Excelente presentación, muchas gracias. Ana María Andrea, nuestra consejera desde Italia. Excelente, muchas gracias. Extraordinaria ponencia y experiencia pensada, conferencista, muchas gracias. Bueno, sin duda déjeme decirle que detrás de todo esto ha habido un tiempo de preparación, un trabajo. Teníamos este tema pendiente desde el inicio del año. Gracias al Comité Ejecutivo por confiar también en nosotros como Giroya y como la dirección ejecutiva, nuestra gente que nos ha apoyado para hacer posible. Seguimos, vamos a responder para no dejar oportunidad de próxima conexión. Vamos a tomar un tema que viene siendo parte de la estrategia divulgativa de nuestro comité ejecutivo. Tiene que ver con el tema del contrabando, de la informalidad, de la informalidad comercial, pero fundamentalmente todo este tipo de situaciones que vienen afectando el desenvolvimiento normal del comercio en Venezuela, del comercio y la prestación de servicios. Dejo entonces con Hugo la respuesta a nuestros amigos de Girón. Gracias también a nuestros patrocinantes. Adelante, Hugo. Sí, los datos son de dos encuestas, una de abril, que fue una encuesta completa, ya fue presentada, y los datos también de una encuesta de levantamiento de información, actualización de los ajustes de 2 meses. Estamos hablando de una muestra de cerca de 60 empresas de diferentes sectores. O sea, no hay un sector, digamos, específico, sino distintos sectores de empresas a nivel incluso de distintas regiones. Miranda, zona central, Aragua, Carabobo, y también la zona occidental, sobre todo el eje Barquisimeto, Portuguesa. Ok, entonces dejamos para el mensaje de despedida breve nuestro primer vicepresidente Gustavo Valecillo y luego el mensaje de nuestros patrocinantes. Bueno, ya para despedir en aras del tiempo, pues porque estamos un poquito ya excedidos del tiempo, pues simplemente dar las gracias. Excelente jornada, Josefina, de este inicio de este semestre de la ruta comercial de Consecomercio. Parte de la transformación que se habló aquí, pues ya estamos nosotros acá en Consecomercio en esa onda, ¿no? Ya Consecomercio es digital, ya Consecomercio ya no es 4.0 como lo llama Josefina, yo creo que ya 5.0. Entonces, bueno, muy agradecido con los 4 expositores, con todos nuestros patrocinantes, y nos quedan palabras claves como digitalización, talento humano, tecnología, pero sobre todo nos queda es la humanización de nuestras empresas. Entonces, bueno, de verdad, mil gracias a todos los conectados y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bienvenidos al ciclo de Conexión Empresarial Plus, crear y creer en el talento humano. GRID Venezuela, 64 años fomentando las mejores prácticas del talento humano. HU Consulting, consultoría estratégica en organización y talento humano. PricewaterhouseCoopers Venezuela, una comunidad de solucionadores. SIGBEN, creadores de experiencias digitales multicanal. Soluciones Láser, su centro de soluciones digitales. Sodexo, servicios de calidad de vida. ACIDE, Asociación Civil de Desarrollo Institucional.
Digitel. El mundo se hizo grande y lo digital es Digitel. Láser computación. Soluciones tecnológicas a su alcance. 1000 pagos. Un punto, 1000 oportunidades. Tealca, el águila azul de tus encomiendas. BNC, donde diste justo en el banco. Grupo Giró y sus empresas H. Giró y Compañía, Polaris y Ben Embarques, su carga segura. Fenisalud, en el Centro Clínico Fenisalud somos diferentes. GS1 Venezuela, el lenguaje global de negocios. Estancione, su confianza en nuestras manos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Yaracuy puede, fomentando la actividad económica y empresarial de Yaracuy. Otro evento producido por Dilo Ya Comunicaciones Integrales.